Hola, buenas noches. Ya estamos en miércoles. Al final hemos empezado un poquito más tarde. Se nos ha complicado un poco la noche. Ya el programa de este Barcelona ya empezamos con un poco más de tranquilidad que estas semanas que teníamos un poco algunos apuros. Vamos a hablar hoy, en primer lugar, hablaremos de EDATV, de la empresa del medio de Javier Negra, que ha sido nuevamente vilipendiado en el Congreso. Creemos que es una vergüenza la política y creemos que es una vergüenza muchos periodistas que dicen ser periodistas y que se callan ante estas situaciones vergonzantes. Vamos a hablar de este tema en primer lugar. Luego hablaremos de La Palma, donde parece sigue sin haber ningún mando, todo avanza de una manera cada vez más rápida y todo parece que se puede incluso llegar a descontrolar. Luego nos iremos a un tema curioso, que es un ranking que hace Bloomberg, el medio, donde indica los países donde menor agitación social se ha creado por el tema de la pandemia. ¿Y saben quién lo encabeza? Pues el número 2 de los 53 estudiados es España. Agitación social en España, por Dios. Pero si los agitadores sociales están en el gobierno, ¿cómo va a haber agitación social? En fin, un tema cuanto menos curioso. Luego nos pasaremos por los juzgados para ver un poco el tema de la audiencia de... La que ha decidido la audiencia, perdón, sobre el Pollo Carvajal, que ha decidido mantener en prisión por el riesgo de fuga, y pendientes todavía del tema de Gali, a ver qué se mueve, qué se cuece esta semana. También nos iremos a tres temas finales, una convención del PP donde han aparecido personajes como Girauta, no sabemos cuántos partidos le quedan todavía, y Aleix Vidal Quadras. Parece que hay gente que no entiende que a la política se va, se está y uno se va. Es algo que parece básico, pero según parece debe ser como el sexo duro, digamos, que parece que tienen que estar siempre pendientes de ello, como si no supieran vivir sin estar en la cresta de la ola, lo cual, quieran o no, parece cuanto menos que es sorprendente. Hablaremos también finalmente de Aragonés, de su frase de hoy de que el referéndum a la independencia avalado por la comunidad internacional, suponemos que deben ser los mismos que avalaron la independencia de los 8 segundos, o sea, nadie, según él, es inevitable. Suponemos que es el momento de pedir a Sánchez cualquier cosa para que Sánchez conceda o no conceda. Y luego nos iremos, por último tema, un tema papal. Miren que aquí no hablamos de estas cosas, pero esto de que el Papa haya pedido perdón por la conquista de México, hombre, como menos es surrealista. No sabemos si va a empezar a pedir perdón. ¿En nombre de quién? Vamos a ser así de claros. Por, no sé, las conquistas de toda África, las conquistas del Imperio Británico, vaya usted a saber qué. No sé, quizá por el asalto argentino a las Falkland, por decir algo, ya que el señor es argentino, puestos a pedir, o por los asesinatos de la dictadura argentina, que mira que lo tiene cerca el caballero, pues parece que no. En fin, hay algunos que se meten en unos líos que no tienen ningún sentido. Obviamente ha salido cierta prensa prostituida española encima a defenderlo. Prensa de esa que diríamos de izquierda, que a veces con tal de dar la nota son capaces de hacerse más papistas que el Papa. Si les parece, empezamos ya con el tema que hemos comentado, el tema este de EDATV, la televisión de Javier Negre. Como saben, formábamos parte de su equipo hasta hace un año aproximadamente, un año y pico. Y son cosas las que hemos visto y conocemos a Javier, obviamente, y sabemos que es un gran periodista. Tenemos nuestras diferencias en algunos temas, pero en otros temas somos muy claros y muy rotundos. Y nos avergüenza lo que ha pasado hoy nuevamente en el Congreso, que a un periodista de su medio acreditado se le ha negado a responder un político. El otro día fue Echenique, hoy ha sido Errejón, hablando de la seriedad de los medios, no sé qué, no sé cuánto. Y hemos visto que el resto de, yo no les llamaría ya periodistas, sino de prostitutas que están allá acreditadas, se han callado en vez de levantarse o negarse a seguir la rueda de prensa. Y ese es un problema de la prensa prostituida, porque cuando los políticos dan carnets de prensa, ya lo dijimos el otro día con el tema de Echenique, es que hay un gran problema. Y si el Congreso ha acreditado al medio, cosa que por cierto a otros medios no ha acreditado, será porque ha dado las garantías suficientes. Y lo mínimo que se explica es que un político que cobra el sueldo, ojo, de todos los españoles, señor Errejón, sí, usted, señor Errejón, el que supuestamente está pendiente de un juicio por dar una patada a una persona en la calle, el que supuestamente quiere liderar el proyecto de Yolanda Díez, el que
engañó a todos los españoles cobrando una beca sin hacerlo, y eso solo le debería haber hecho expulsar de la carrera, el que dice que en los mítines le iban bien cuando follaba luego del mitin, usted, señor Rejón, pues debe contestar las preguntas de cualquier periodista, y más si está acreditado en el Congreso. Hombre, que yo le dijera que venga aquí al programa y no venga, pues lo entendemos, porque usted es un acomplejado seguramente y tendría miedo o pánico escénico. Seguramente se pondría con las gafitas a tocarse o a hacerse esos jueguecitos de manos que nos tiene acostumbrados cuando le vemos en televisión, demostrando su poca vergüenza y su poca inteligencia emocional. Lo que nos lleva a una cosa muy clara: cuando los políticos sobrepasan y actúan como si fueran los dioses del escenario, pues se equivocan. Y debería ser la propia presidenta del Congreso, aunque de Batet entre nosotros poco podemos esperar. Esperamos más que vuelva a poner gin tonics, como en su época, donde decía que se esforzaba mucho y luego acabó de secretaria de un líder socialista, ustedes se imaginan haciendo el qué. Pues esperamos de esta señora Batet, lo mínimo por decencia es que llamara la atención al diputado y le dijera: señor diputado, me da igual que usted se llame Rejón o Perito de los Palotes, usted viene aquí y este señor periodista está acreditado y usted le va a contestar y le va a pedir disculpas. Pero claro, eso sería una presidenta del Congreso con un par de narices, no la niñata que tienen ahí puesta. Que entre nosotros, lo que decimos, si mañana van a hacer una fiesta en casa y necesitan una camarera, llámenla, con todo respeto para las camareras, llámenla, que seguramente hará mejor su función que en el Congreso de los Diputados. Y la realidad es que si nadie llama la atención de estas actitudes propias de regímenes fascistas, hay que decirlo así de claro, ¿qué es eso de ningunear a la prensa acreditada? Fíjense que estamos especificando todo el rato acreditada, porque luego puede uno no querer contestar a alguien en público, en eso que se llaman canutazos, de que pones el micrófono, etcétera, etcétera. Pero hombre, una persona que está acreditada por un medio acreditado tiene la misma dignidad que cualquier otro medio, y sorprende no solo la ineficacia del diputado Errejón, no solo la ineficacia de la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, de no llamarle la atención inmediatamente, porque esto no se debe pasar ni un segundo, sino la sinvergüencería de todos los supuestos compañeros o periodistas que estaban en la misma sala y que han seguido trabajando, bueno, vamos a decirlo así, prostituyéndose, han seguido prostituyéndose, seguramente algunos se han agachado incluso abriendo la boca, estas cosas que hace mucha prensa de este país, sin levantar ni la mano para quejarse o para irse simplemente. Y eso, hay que decirlo con rotundidad, confirma que la prensa está prostituida y son un grupo de sinvergüenzas armados con pluma, y muchos con plumilla, porque no hay otra manera de definirle, porque son gallinacios que rehuyen la batalla, que se esconden en cualquier cloaca y que simplemente funcionan al dictado del político. Y algunos seguimos pensando, quizás somos un poco, no sé cómo decirlo, un poco imaginativos, pero seguimos pensando que la fuerza de la democracia es la transparencia y la libertad. Y si la prensa es rehén de la política y la política se dedica a dar carnets de prensa, vamos por el mal camino. Seguramente estos políticos que están dando carnets de prensa son los mismos que quieren dar carnets de jueces, y son los mismos que quieren dar carnets, acabarán dando carnets de mecánicos o de lo que sea, porque lo único que desean es mandar a todo el mundo, dándole igual los conocimientos de otro o las preguntas de otro. Es un momento inaceptable que debería haber copado las portadas de todos los medios y que apenas ha salido en un par de medios. Luego uno puede estar en distancias con Javier Negra y su equipo. Nosotros, cuando estuvimos en distancias con él, y lo sabe porque hablamos, no regularmente, pero hablamos sin ningún tipo de tapujo, pues cogimos y nos fuimos. Y ya está, no pasa nada. Tan amigos, antes y después, porque eso es lo que hacen los profesionales. Cuando estás incómodo, coges y te vas. Y si Errejón está incómodo con las preguntas, que coja y deje su acta de diputado. Y si Batet está incómoda con el cargo de presidenta del Parlamento, del Congreso, porque no tiene ni puta idea de cómo actuar, que coge y se vaya a su puñetera casa. Pero ¿saben qué pasa? Que Errejón y Batet, salvando distancias, a diferencia de nosotros, no tienen dónde caerse muertos. Y ese es el gran problema de la política actual.
que no pueden irse, porque ¿dónde coño van a vivir esta gente? Engañando a Rejón a más universidades para que le vuelvan a expulsar, volviendo a la barra, Meritxell Batet. Esa es la realidad, porque ambos son culpables, uno por la acción, Errejón, y otro, Batet, por el silencio. Sumen a todos los periodistas prostituidos en el Congreso, que a algunos, tras lo de hoy, debería caérseles la cara de vergüenza, porque esto es inaceptable en cualquier lugar. Imagínense en Estados Unidos o en el Reino Unido que un político a un medio acreditado le negara la respuesta. Parte una pregunta bastante lógica y coherente, que sorprende que nadie más lo hubiera hecho, que eso es otra. Suponemos, tienen las órdenes los prostitutos que tiene allí la prensa, de oye, no molestéis a Rejón, que parece que se está intentando hacer amiguito de Yolanda y nos van a soltar un dinerito, porque los que cobran en este país son los de siempre, que creen que la política es otro circo montado a su alrededor para vivir mejor de lo que nunca han podido vivir. Y esa es la realidad. Desde aquí, agradecer al equipo de Negre esa pregunta, agradecer la valentía, darle ánimos, no le hacen falta porque él lo sabe, pero desde aquí todo el apoyo a que esas situaciones demuestran quién es periodista y quién es una prostituta. Y está claro que el periodista es el del medio de Javier Negre. El resto, oiga, si tienen traumas, que vayan a la noche, se hagan algo con una bolsita y que no se olviden. Esa es la realidad que hay que explicar en el día de hoy. Porque hay que seguir hablando, obviamente, de La Palma, que sigue, como llevamos denunciando desde hace 2 días, sin ningún tipo de mando comunicativo, lo cual para nosotros es de una extrema gravedad. Pero fíjense, los medios siguen enviando allí sus periodistas, siguen hablando un día con otro, no hay una uniformidad de criterio, y el desastre, que curiosamente, y comentamos desde el primer día, estamos hablando de un desastre natural, con la gran ventaja que comentó el teniente coronel que está al mando de la UME, que decía que a diferencia de cualquier otro desastre natural, nos anticipamos a cualquier cosa, porque lo estamos viendo en directo, cosa que un terremoto llegamos cuando ya ha acabado, un huracán o unas inundaciones, llegamos cuando el daño ya está hecho. Aquí estamos delante del daño, y estando delante del daño, nadie es capaz de ponerse al mando de esta situación. No decimos que a nadie se le ocurran bestialidades como parar una colada de lava, obviamente, no se para poniendo un camión allí y decir, oye, gire por otro lado, que está a 1000 grados. Pero lo que está claro es que los mensajes científicos nos han hecho gracia porque hemos repasado un par de diarios de estos importantes, de estos que en teoría son los líderes en este país, y ¿saben dónde tienen la noticia de La Palma? Nos ha chocado, viendo el listado de links, o sea, ¿de dónde cuelga? Cuelga de la sección de ciencia. Claro, somos un país de puta madre. Claro, tú le dices a las 600 y pico casas destruidas, ojo, que ustedes, miren, es un hecho científico y suerte, como decía la ministra de Turismo, vamos a traer turistas por esto y ustedes no sufran, que acaban de participar en un experimento científico. ¿Qué cojones es esto? Vamos a decirlo así, claro. Hay gente que está perdiendo todo, todo es todo. La colada ya ha avanzado, según una última hora, ha cortado la carretera de la costa, vamos a decirlo así. Y se empieza a hablar de que, recordemos, quien conozca un poco la geografía, nosotros lo hemos explicado y no vamos a hacernos expertos aquí en geología, porque aunque hemos estudiado eso, a alguno quizá le sorprenda, pero es una de las cosas que nos ha tocado estudiar, no era nuestra especialidad y sabemos las cosas básicas y elementales, pero alguna cosita sabemos, pero no nos vamos a elegir aquí de expertos porque hay gente que lleva 30 años viviendo de esto, obviamente, y sabe mucho más que nosotros de estos temas. Pero sí que es cierto que viendo la orografía de la isla, viendo la caldera Taburiente, que está más allá, que cualquiera que coja un mapa en relieve de la isla de La Palma verá lo que es un auténtico gran volcán y lo que puede llegar a crear, pues la situación es que parece que sigue ese descontrol comunicativo y sigue esa sensación de que, oiga, el volcán hace lo que le da la gana y nosotros solo podemos mirar. Hombre, pues no sé si vale la pena para solo mirar hacer tantas cosas. Quizá alguien debería tomar el mando. Y lo hemos comentado en el día de hoy, quizá el presidente de la Comunidad Autónoma de las Canarias, quizá el presidente del Cabildo de La Palma, pero está claro que si no se unifica el criterio, lo que estamos viendo estos días, expertos por la derecha, por la izquierda, por el centro, por todos lados, y la situación que al final acabas leyendo o interpretando es que nadie sabe qué va a pasar.
Y es probable que nadie sabe qué vaya a pasar, nadie lo duda, pero también es necesario que alguien se arriesgue, se aventure a tomar medidas para evitar lo que nadie sabe que va a pasar. Y eso se llama previsión, y eso se llama hacer las cosas de una manera ordenada. El lugar de la política en un lugar como La Palma está para comunicar, para tranquilizar a los ciudadanos y para ponerse al frente de la situación de una manera clara y rotunda, no para estar titubeando por aquí, por allá, haciéndonos fotos, diciendo chorradas como la ministra de Turismo, etcétera, etcétera. Luego vienen datos que algunos le han llamado demagogia y nos han caído alguna bronca por un comentario que hemos hecho por redes hacia media tarde y medianoche, creo que lo hemos hecho luego de llegar a Barcelona, que el ingreso, los pagos, que se iban a dar, según el Consejo de Ministros, a La Palma, eran, a los que han perdido todo, eran sobre los 10,5 millones, la primera inversión. A Plus Ultra 53 millones. Hombre, no sé, 600 casas, hemos leído que sobre 6.000 evacuados, 10 millones de euros, Plus Ultra, 2 empresarios, 40 trabajadores. Hombre, pues suena cuanto menos extraño. Porque al final, lo que hemos dicho, cuando alguien ha insinuado que eso era demagogia, decimos, demagogia es lo que le dé la gana, pero son 10 y 53. Y las cifras son las que son. Las prioridades son las que son. Alguien nos ha recordado que algo de Coldplay, que bien aseguramos que no sabemos qué es, pero es algo que dijo el otro día en una charla Sánchez, iban a dar 25 millones de euros. 3 veces más que lo que se ha dado en La Palma. Hombre, no sabemos quién es el presidente, y lo admitimos, del Cabildo de La Palma. Recordemos que cada isla tiene su propio cabildo. Pero, coño, que piquen la mesa y digo, ¿de qué cojones van ustedes? O sea, si vienen a hacer la foto aquí y nos dan menos que a Plus Ultra una quinta parte, menos que a Coldplay, pero ¿qué es respeto? ¿Qué falta de respeto hay hacia los ciudadanos de La Palma? Porque las afecciones, obviamente, no solo estamos hablando de las casas que desaparecen, no solo estamos hablando de los terrenos que desaparecen, de las plantaciones, por decir lo que está pasando en el último momento, estamos hablando de toda la ceniza que está inundando la isla y dejándola de una manera intransitable, de toda esa gente que se ha tenido que ir, a muchos voluntariamente también, para abandonar la isla. ¿Quién les paga eso? ¿No es una situación de emergencia? ¿O hay que pagar el billete porque me voy, porque me da la gana, porque, mire, ha cambiado el viento y me da la gana de irme? Gestionar eso es gestionar la realidad, y eso lo hace la política, aunque el presidente del Cabildo, que desconocemos quién es, el presidente de las Islas Canarias, con todo el respeto, tampoco sabemos quién es, pero el presidente del gobierno, que ha venido, ha estado y se ha alargado para dar un mitin de 5 minutos en Naciones Unidas, hay que tener unos cojones bien grandes para aprobar 10,5 millones. En fin, estamos delante de una situación que a veces nos podría dejar un poco sorprendidos, pero claro, uno se lee de golpe el ranking de Bloomberg, que ha aparecido hoy, donde habla de los países donde menor agitación social se ha producido por el COVID, y lo encabeza obviamente España. Está el número 2 de las 53 economías estudiadas, obviamente. Claro, está el número 2 porque dicen, los agitadores sociales en España es que están en el gobierno. ¿Cómo van a agitar la calle? Pero si están todos ahí, Belorra, Belarra, Montero, Sánchez incluso, algún ministro, etcétera, etcétera. Bueno, o todos los ministros están en el propio gobierno. Claro que no van a agitar la calle. Si ellos son los únicos agitadores, imagínense en qué posición estaría en este país, en el ranking, si estuviera gobernando el PP. Bueno, ya les digo, si estuviera el PP y Vox. Pues estaría de los 53, el 53. Cuanto más abajo, peor, obviamente. Porque esto sería un volcán continuo en la península, digámoslo así de claro. No habría días sin manifestaciones, no habría días sin broncas, no habría días sin los sindicatos en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y curiosamente, aunque la situación económica seguramente fuera un poquito mejor, o bastante mejor que la actual, donde recordemos, por ejemplo, dentro de esa situación económica, que uno ya tiene claro de que, según Calviño, todo va de, perdón la vulgaridad, hemos vuelto de viaje y estamos un poco cansados y nos
suponemos tantas horas de movimiento nos hacen decir palabras un poco a lo mejor fuera de lugar, pero según Calviño esto va de puta madre, vamos a decirlo así de claro, y claro, Vodafone cierra sus 34 tiendas porque dice, va tan bien que no queremos ganar dinero, porque al final las empresas se están cerrando, plantean ERTES, plantean lo que decíamos ayer de la SEPI, o esta mañana. ¿Saben por qué lo hacen? Porque están hartos de ganar dinero, porque se vive tan bien en España y se vive tan de puta madre, según Calviño, que las empresas están empezando a abandonar el país, porque dicen, hostia, es que nos sabe mal, no queremos ganar tanto dinero, queremos ser humildes, queremos ser como Pablo Iglesias, tener solo una casa de 1 millón de euros, no de 2 millones, queremos ser como Montero, pasar del supermercado a ser ministra y cobrar un huevo, o como Yolanda Díaz, moviéndonos todo el día en avión privado. Pero claro, ya ganamos tanto que ¿para qué? Si nuestros políticos están haciendo todo eso con nuestro beneficio, ¿para qué vamos a hacer más? ¿Para que Yolanda Díaz vaya en portaaviones a los actos? ¿Para que creen una autopista aérea para Sánchez? ¿Para que se compre un Boeing, no sé cuál es el avión mejor, en vez del Falcon que tiene? Pues claro, al final la gente acaba pagando las historias, pero acaba, no diremos la palabra, cansado cuando ve que sus pagos, sus gastos van a pérdidas, mientras otros, sí que es cierto lo que dice Calviño, viven el mejor momento de su vida, y eso no lo podemos negar. La realidad es que lo que explica Calviño de que la economía va de puta madre se refiere a la economía suya de los ministros, que no se han visto afectados para nada, que viven como reyes, avión para arriba, avión para abajo, colocan a todos los que pueden, novios, novias, amantes, etcétera, etcétera, y claro, ¿qué cojones les van a importar a los ciudadanos? Y da igual que cierre Vodafone, seguramente sus teléfonos son una virga, dirán, o da igual que planteen ERTES, ERES, las empresas, seguramente son un desastre y roban, porque como decía Yolanda, ofrecen trabajos de mierda. Pues esa es la realidad de este país. Quizá, Calviño, señora del sofá, quizás que no tiene ni puta idea de gestionar nada, por eso la largaron de Europa y se quedaron contentos, y cuando se propuso para gestionar Europa, dijeron que no, y se lo dieron a aquel, creo que era irlandés, ante su cara de tonta que le quedó, porque realmente, y nosotros lo dijimos de aquellas fechas, nadie quiere a Calviño cerca. Calviño es el gran bluff de este gobierno, que se puso la etiqueta de que Europa la quería, y Europa la quería, sí, pero lejos de Bruselas, y se entiende por qué, porque no da ni una con aciertos, y es un auténtico y continuado desastre. Eso sí, las mentiras lo lleva muy bien, y le están sirviendo para mejorar su propio estatus social. Esta sí que acabará también en una eléctrica, en cualquier empresa de estas, porque esta gente es lo que busca, aposentarse y crear una saga familiar para poder vivir durante generaciones del dinero de todos. Triste, pero real. Y tenemos enfrente, como llevamos diciendo desde hace meses, al sistema judicial. Tenemos todavía las batallas del Consejo General del Poder Judicial, que aunque no se hable algunos días, siguen estando ahí. Esa batalla difusa que hemos comentado entre el Gobierno y el Poder Judicial por el tema de Puigdemont, que también hemos comentado, y los casos más mundanos, digamos. Tenemos que la audiencia ha decidido mantener en prisión al Pollo Carvajal por riesgo de fuga. Joder, tampoco había que ser muy listo. La otra vez que le dejaron se largó a los 2 minutos, y han decidido mantenerla en prisión pendiente a ver si entrega documentación o no. Algunos creemos que en eso los jueces no solo hacen bien, sino que deberían decir, oiga, ¿usted quiere algo? Pues ofrézcanos algo, no nos dé palabras al aire, sino documentos, señor Pollo. Y si los tiene, los da. Y si está jugando, pues mire, la prisión quizá, si usted se piensa que es más blandita que la de Estados Unidos, pero también puede ser más dura que la de Estados Unidos. Hay con cierta gente que no se puede ir con tonterías. Y es gente, hay que decirlo, es gente con una capacidad intelectual brillante, y eso es algo que siempre tienen que tener en mente. Quienes se dedican a estos temas de inteligencia, de tontos ninguno tiene un pelo. Y no intentes ganarles por inteligencia, sino has de ganarles a veces por esfuerzo y por capacidad de trabajo, porque eso lo hemos explicado alguna vez, y no les voy a explicar una teoría ahora intelectual. Pero esto es un momento de esos importantes, cuando dos personas con la misma, vamos a decir, la capacidad intelectual se están uno delante del otro, quien supera es quien se esfuerza un poco más. Y lo triste a veces es que hay gente con una capacidad intelectual muy grande,
que no se esfuerza y alguien con mucha menos por el esfuerzo lo supera. Esto es algo obvio y evidente en la sociedad. Y pensemos que en estos temas de inteligencia, que no se llaman de inteligencia, aparte de algún chiste barato que se puede hacer, acostumbra a haber gente con una capacidad de asimilar situaciones difícilmente interpretables por gente mortal, digámoslo así de claro. Habrá que estar pendiente del pollo, si lleva la documentación o no, también pendiente del tema Gali, la abogacía al Estado, que como hemos dicho últimamente parece más que abogacía al Estado, la abogacía del presidente o lo que sea, porque no defiende en ningún momento al Estado, algo que deberían hacerse mirar también esta gente, porque si no entienden que es un abogado del Estado, pues tiene un problema. Y vamos a ver cómo evoluciona el tema de Gali. Ya hemos dicho que el juez de Zaragoza, cada vez que le replican, se pone, con todo el respeto, se pone más cachondo, y precisamente es también una falta a veces de inteligencia de algún abogado o abogada del Estado, que debe pensar que la chulería le vale para machacar pues un ciudadano o lo que sea, que solamente se acojona. Esto es como cuando te viene Hacienda y te dicen, te voy a demandar, y 20 años, recuerdan a Alonso, el futbolista, Xabi Alonso, te van a caer 20 años de cárcel si no pagas. Y Alonso con un par de huevos les ganó 1, 2, 3, 4, todos los juicios necesarios. Porque la chulería está muy bien, pero tú cuando representas al Estado no puedes ir ni de chulo, ni de farol. Has de ir con las cosas claras. Alguno dirá, es que entonces nos toman el pelo. Oiga, el pelo se toma a aquellos que no saben imponerse, ni intelectualmente, ni moralmente, ni legalmente en este caso. Si uno sabe hacerlo, no debe necesitar de la chulería, que acostumbra a ser los que nos ha tocado gestionar cosas en la vida. Cuando ves un gestor que se comporta con chulería y altanería, acabas viendo que en el fondo es su gran debilidad, imponerse con simplemente la palabra, con la conversación, no intentando convencer, que lo hemos dicho muchas veces. La clave no es convencer a la gente, la clave es generar confianza. Si consigues eso, ¿para qué necesitas la chulería y la altanería? Que es, por cierto, lo que pierde también a mucho periodista basura y algunos no tan basura. En fin, pero ahí cada uno es libre de lo que considere oportuno. Como también es libre lo que considere oportuno rodearse Casado de cracks para su convención mundial. Recordemos que empezó con Rajoy, el señor que acabó en un bar para no admitir que se iba de presidente del gobierno, y ahora se le han juntado en estas convenciones pues Girauta, que no sé, desconocemos, hemos visto muchas veces informaciones sobre él, que creemos que es un tío potente intelectualmente, todo hay que decirlo, y debe ser hasta socarrón. Y claro, empiezas a contar todos los partidos caídos. Suponemos ahora acabará en el PP. Desconocemos, con todo el respeto, si había estado ya en el PP o no, pero nos parece que ha corrido todo el espectro. Y nos dice, hombre, es interesante estar en una posición social, en una posición mediática, pero a veces la gente no sabe hacer otra cosa o retirarse. No sé, es una pregunta. Hablamos también de Vidal Quadras, que se han ido a rodear de Casado también. Es un poco, a nosotros nos gusta aquella experiencia, creemos que era de Gaulle, que se iba, desaparecía y volvía cuando era necesario, cuando le aclamaban para volver, pero creemos que nadie aclama ni a Girauta ni a Vidal Quadras para volver al Partido Popular. En fin, cada uno se rodea de lo que sea, pero si esa es la guardia de corps del potencial presidente Casado, pues bueno, creemos que vamos a tener a Sánchez durante mucho y mucho tiempo. Porque si en el PP nadie se da cuenta de que así no se hacen las cosas, ¿qué quieren que les diga? Nosotros no se lo vamos a explicar, ni nos pagan para eso, y entre nosotros tenemos ocupaciones más importantes que ese tema. El que también parece estar muy preocupado por la realidad, creemos por la paja mental que tiene, es el presidente de Cataluña, Aragonès, el de la Generalitat, que recordarán que está ahora con Junts per Cat, que tiene de la mano ya a Salvador Illa por si Junts per Cat se atraviesa con lo de Puigdemont para seguir chupando dinero. Este sí que es de las familias, recordemos, os explico muchas veces, abuelo alcalde franquista, se les cae un hotel cuando lo están construyendo, como le pasó a Jesús Gil, ¿se acuerdan? Pues el promotor en aquel caso, Jesús Gil, acabó en la cárcel, el abuelo de este señor acabó de alcalde, con Franco, 20 muertos, nada, una minucia. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, cosas que pasaban en los años 60, principios de los 60 en Cataluña, donde muchos de los que ahora están gobernando ya de aquellas tocaban el poder. Pues Aragonès dice
que el referéndum por la independencia, ha dicho hoy en el Parlamento, tiene que estar avalado por es inevitable, que esté avalado por la comunidad internacional. Esto es aquello ¿saben aquello que nos explican de pequeñitos? Los que hemos estudiado en una educación más o menos donde nos formaban un poco, no en esto de eso y bachillerato, pero bueno, los que nos escuchan. Aquello de sujeto, verbo y predicado. Entonces, claro, tú dices, comunidad internacional, entre nosotros. ¿A quién cojones de la comunidad internacional le importa Cataluña? Aprobaron la republiqueta de 8 segundos y ni un solo país la reconoció. Pero no es que no la reconocieran, los únicos que algo se aproximaron, que eran Rusia, eran 4 pringaos que se hacían pasar por espías, como ha salido estos días, que hemos explicado, haciéndose tarjetas en el metro, y chorizaron 295.000 euros a estos líderes intelectuales de la Generalitat. Es que es para echarse unas risas. Hombre, claro, seguramente si van repartiendo 295.000 euros a 40 tíos que hagan tarjetas en el metro, podrán decir que, oiga, mire, pues hay un país ahí en Oceanía, que existe, por cierto, se llama Tuvalu, y otro que existe, que se llama Nauru, que están en Naciones Unidas, que nos van a apoyar. ¡Guau! Hombre, yo si quieren me hago nacional de esos países. Algunos es de los que puedes pagar para hacerte nacional. Como saben qué pasa en estos países, si haces una inversión. Y oiga, y conseguimos, y me dan 200, 300, 400.000, tenemos el voto de Nauru, de Vanuatu, de Tuvalu, de las Kiribati, por citar los más exóticos, y yo qué sé, de San Kitts Nevis, por decirle a alguno que está un poco más en el Caribe. Pero seamos serios. ¿Qué comunidad internacional va a avalar un referéndum por la independencia en Cataluña? Seamos serios, ¿a quién le interesa? Si vimos las imágenes de Puigdemont, que la primera noticia que hicieron, como hacen siempre la prensa prostituida catalana, es un ejemplo para la prensa prostituida española. Decir que el mundo nos mira y nos repasamos esa misma noche, la BBC, la CNN, 28 noticias, la BBC lo hemos explicado alguna vez, en la sección del mundo, no salía obviamente Puigdemont, en la sección de continentes, estaba Europa, no salía obviamente Puigdemont, sumabas 20 o 30 noticias, hablaba hasta de unos robos en Macedonia, no sé qué leches había pasado, y obviamente España hablaba de La Palma, y obviamente hablaba de Messi y hablaba del Fútbol Club Barcelona y los partidos de Liga, pero de Puigdemont, ¿qué cojones le importaba a Puigdemont? A nadie. Pero claro, Aragonés, que debe vivir en un mundo aparte, pues dice que ha de avalar la comunidad internacional de forma inevitable un referéndum. Lo peor, que Sánchez, con tal de mantenerse en el poder, es capaz de ser el gestor para que algún país avale ese referéndum, porque Sánchez, su único fin, no lo olvidemos, es mantenerse en el poder, y en eso sí que le vamos a dar la razón a Esquerra Republicana, a Bildu incluso, y a cualquier otro partido. Al PNV ya no hablamos, que son los especialistas en el chantaje moral, pero a cualquier partido que quiera algo, le animamos a que hable con Sánchez. Es más, hasta podría Pablo Casado ir a hablar a Sánchez y decirle: Sánchez, quiero ser presidente de aquí 4 años. Y seguro que Sánchez le ofrece el cargo de aquí 4 años, que sea la única manera que llegara a ser presidente Pablo Casado. Porque con tal de mantenerse unos años más Sánchez en el cargo, promete y engaña a su madre, a su mujer, bueno, eso también lo hace, pero eso es otra historia, a quien sea, con tal de mantenerse en el cargo y mantener ese ego que tiene delante de todo. Aunque hoy no podemos despedir el programa sin recordarnos de una persona curiosa, la vamos a denominar curiosa. Nosotros saben que alguna vez hemos hablado, poco hablamos, somos de los que respetamos obviamente todas las religiones, hemos vivido en algún país de religión no católica, para decirlo así, claro, países árabes, y siempre hemos dicho lo mismo, nos hemos movido sin ningún problema. No nos metemos en ese sentido con nadie, somos los que pensamos que cada uno puede creer en lo que quiera. Nosotros creemos en las personas, pero es nuestra idea, es decir, cada uno puede creer en lo que considera oportuno, más faltaría, y cada uno puede desarrollarse de la manera oportuna sin intentar inmiscuirse en otras cosas. Oiga, si uno hace una cosa, intentar tener un poco de empatía y respetar sus creencias, creemos que es lo básico y elemental. Dicho lo cual, hombre, nos sorprende que la máxima autoridad del Vaticano, el Papa, pues literalmente ha pedido perdón por la conquista de México. Claro, tú cuando pides perdón, vamos a intentar sintetizarlo rápido porque no queremos marearles con este tema. Cuando tú pides perdón, acostumbra a ser en nombre de alguien, claro.
Yo sí pido perdón a mi audiencia por ejemplo, haber empezado hoy tarde, pues pido perdón en mi nombre, obviamente. Luego puedo culpabilizar, en este caso, miren, abuelo y no, que he dicho que aparte he llegado 25 minutos antes. He tenido que hacer una pequeña urgencia casera, de ir a una farmacia, o sea, y eso me ha tirado media horita. Pero si no fueran esas cosas, esto es la diferencia de que este programa fuera la cadena ser otro, que hubiéramos enviado a alguien, aquí no, aquí toca ir al padre a hacer esas cosas. Pero, ¿dónde vamos? Cuando uno pide perdón, pues lo pide por algún acto que ha hecho o que asume. Claro, que el Papa pida perdón por la conquista de México, no sé, el Papa a lo mejor es español y habla en nombre de todos los españoles, no sé, o habla en nombre de los reyes de aquella época. Lo desconocemos, pero parece que no tiene esa potestad el Papa para hablar en nombre de nadie. Luego, cuando habla de un territorio concreto, dices, claro, la conquista, como ha dicho él, perdón por la conquista de México, dices, bueno, ¿y la conquista de Perú? ¿Y la conquista de las Filipinas? ¿Y la conquista de África? ¿Y la conquista, no sé, incluso del Imperio Romano, por los que fueran? ¿O la conquista de Roma de los imperios anteriores? ¿También él se va a otorgar la característica de pedir perdón? Hombre, es sorprendente. O incluso por los muertos en Argentina, o por el ataque de Argentina a traición a las Malvinas, al Reino Unido. O no sé, por la invasión de Granada, yo qué sé, por el ataque a Irak. Porque cuando uno empieza a asumir tonterías como propias, otorgándose un poder, nunca mejor dicho, divino, pues parece que patina y bastante. Y creemos que las religiones se deben respetar, y volvemos al inicio de lo que hemos dicho, cuando no se meten en temas que no les incumbe. Hombre, y creemos que el Papa, precisamente ese tema, pues ni le incumbe, ni tiene potestad, ni puede hablar en nombre de nadie, y lo único que hace es meterse en un berenjenal de un inconsciente, de alguien que no tiene capacidad suficiente para tener ni empatía, ni sobre todo capacidad moral para hablar en nombre de nadie. Claro, aquí la broma fácil sería que baje Dios y lo desmienta, pero bueno, no sabemos si alguna vez se ha cesado un papa, vamos a ser sinceros, no estamos muy puestos en el tema Vaticano. Creo que cuando se cambian es porque se mueren, y no deseamos obviamente la muerte a nadie. Pero cuando uno empieza a tener comportamientos, digamos, un poco seniles en un cargo que creamos o no es importante, pues debería alguno plantearse si esa política de enfrentamiento, de ataque a una comunidad es necesaria y justa. Creemos que es un error estratosférico, lo decimos, no tenemos conciencia de la historia del Vaticano, no es un tema que nos interese mucho. Recordamos que en la época de Hitler apoyaban un poquillo, vamos a decirlo así de claro, a cambio de que no les tocaran, pero, oiga, cada uno en ese sentido es una época historia diferente y cada uno puede hacer lo que considere oportuno. Por eso no debes castigar a los que crean, aparte de forma honrada, como mucha gente que existe que cree. A esos hay que respetarlos hasta el máximo, como cualquiera que crea la religión que le dé la real y puñetera gana. Pero los líderes de esas religiones deben empezar a tener los pies en el suelo y no pensar que el halo divino les sirve para decir auténticas chominadas como la que ha dicho el Papa. Vamos a acabar por hoy, hemos empezado un poquito más tarde, la idea era empezar a las 00, se nos ha ido un poquito la mano, cosas nocturnas. Tener Patreon, canal de transferencia, nos vamos a emplazar a mañana por la mañana, ya no vamos a explicar más cosas, que si no nos tiramos aquí horas y horas, y como siempre decimos, seguimos.